Eran las 16:32 exactas, cuando el mundo a mi alrededor se transformó, de repente, en un caos absoluto. Recuerdo la hora con una precisión escalofriante, como si el universo hubiera dejado una marca, dividiendo mi vida en un antes y un después. El expreso glaciar suizo se deslizaba suavemente sobre los raíles, abriéndose paso entre los majestuosos Alpes. Aquel día de febrero era sorprendentemente claro. El sol se reflejaba en las cumbres nevadas, creando un paisaje casi de cuento de hadas tras la ventanilla. Yo estaba sentado en un vagón de segunda clase, rumbo a Zermatt, para disfrutar de unas largamente esperadas vacaciones de esquí. El tren iba lleno a medias, sobre todo de turistas como yo, ansiosos por conquistar las famosas pistas suizas. A mi lado viajaba Torbjörn, un noruego de unos 35 años, con el que había entablado conversación en la estación de Zúrich. Resultó ser instructor de esquí profesional, que volvía a casa después de visitar a unos familiares. Frente a nosotros se había instalado una familia francesa, un matrimonio de mediana edad y su hija adolescente, Marie, que no había despegado los ojos de su smartphone en todo el trayecto. «Mira qué maravilla», Torbjörn señaló con la mano hacia las imponentes cúpulas de nieve. «Aunque es raro que haya tanta nieve reciente en las laderas después del deshielo de ayer». Asentí distraídamente, embelesado con el paisaje. Por la mañana, los meteorólogos habían advertido sobre la inestabilidad del manto de nieve en las montañas, pero ¿quién de los pasajeros le prestaba atención a eso? Íbamos seguros en un tren moderno, que circulaba por una ruta que llevaba décadas funcionando. El tren tomó otra curva cerrada en la garganta. A nuestra derecha se elevaba una ladera empinada cubierta de nieve prístina, y a la izquierda se abría un precipicio de al menos 200 metros de profundidad. Torbjörn estaba comentando algo sobre la técnica del esquí fuera de pista, cuando el vagón se estremeció de pronto. Primero se escuchó un zumbido, grave y vibrante, como un trueno lejano. Creció con cada segundo que pasaba, transformándose en un rugido ensordecedor. «¿Qué está pasando?», preguntó la turista francesa, agarrándose a la barra. Instintivamente, me volví hacia la ventana y lo vi. Un muro de caos blanco se precipitaba ladera abajo directamente hacia nosotros. Una avalancha, enorme, implacable, inexorable. «¡Agárrense!», grité, aferrándome al asiento. El mundo explotó. El tren dio un bandazo, como un juguete en manos de un niño enfadado. Se escuchó el estruendo del metal retorciéndose, el tintineo de los cristales rotos y los gritos de los pasajeros. Salí disparado hacia adelante, y luego fui lanzado hacia atrás con tanta fuerza que se me nubló la vista. El vagón se inclinó, y por un instante me pareció que nos precipitábamos al vacío, pero no, nos cubrió una ola blanca. La nieve irrumpió en el interior a través de las ventanas destrozadas, llenando el espacio a nuestro alrededor a una velocidad increíble. Lo último que recuerdo antes de que el vagón se sumiera en la oscuridad es el rostro de Marie, congelado en un grito silencioso, y un pensamiento fugaz. Así es como voy a morir. No sé cuánto tiempo pasó, segundos o minutos. Cuando recuperé la consciencia, reinaba la oscuridad y el silencio más absolutos. Un silencio como solo se conoce bajo una espesa capa de nieve, sordo, opresivo, antinatural. Estaba tumbado, encajado en el asiento, incapaz de moverme. Me dolía cada centímetro del cuerpo, pero estaba vivo. ¿Hay alguien con vida?, mi voz sonó apagada, como si hablara a través de una almohada. «Aquí. Estoy aquí», dijo la voz de Torbjörn desde algún lugar a la derecha. «¿Estás bien?». «Creo que sí. Nada roto». «¿Y la familia francesa?». Silencio. Luego, una voz femenina débil. «Ayuda. Mi marido». No responde. Intenté encender la linterna del móvil, pero me di cuenta de que no podía sacarlo del bolsillo. Estaba demasiado apretado.
El espacio a mi alrededor estaba casi completamente lleno de nieve, dejando solo pequeñas bolsas de aire. «Tenemos que salir de aquí», dijo Torbjörn. «No tenemos mucho tiempo. El aire se acabará». Ese pensamiento me sacudió como una descarga eléctrica. Estábamos enterrados vivos, bajo toneladas de nieve, en un vagón metálico destrozado que podía precipitarse al vacío en cualquier momento si la avalancha había socavado la vía. Empecé a moverme con cuidado, tratando de liberar las manos. La nieve era densa, pero no monolítica. Se podía abrir camino a través de ella. Cuando conseguí liberar la mano derecha, por fin saqué el móvil. El haz de luz rasgó la oscuridad, revelando una escena surrealista. El vagón estaba lleno de nieve hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Las ventanas del lado derecho estaban completamente destrozadas, y por ahí había entrado la mayor parte de la nieve. Torbjörn estaba atrapado entre el asiento y el techo. El vagón estaba muy deformado. La turista francesa sujetaba la mano de su marido, que yacía inmóvil, con la cabeza ensangrentada. No se veía a Marie por ninguna parte. «La niña... ¿Dónde está la niña?», pregunté, apuntando con la linterna hacia el vagón. «Estaba junto a la ventana», susurró la mujer. «Cuando golpeó... no sé». Un escalofrío me recorrió la espalda. Si la niña había salido despedida del vagón directamente a la avalancha. «Primero tenemos que salir nosotros», dijo Torbjörn con firmeza, intentando liberarse. «Luego buscaremos a los demás». Asentí, dándole la razón. Pero, ¿a dónde íbamos a salir? ¿Dónde estaba arriba? ¿Dónde abajo? El vagón estaba destrozado, lleno de nieve, y era casi imposible comprender su orientación en el espacio. «¿El móvil? ¿Señal?», preguntó la francesa. Miré la pantalla. «Sin cobertura», informaba el indicador con burla. «No hay señal», negué con la cabeza. «Estamos en un desfiladero, y además bajo la nieve». «¿Cuánto tiempo tenemos?», le pregunté a Torbjörn, sintiendo intuitivamente que él podría saber más sobre avalanchas. «Cuando alguien queda sepultado en la nieve, tiene unos 15 o 20 minutos antes de que se le acabe el oxígeno», respondió sombríamente. «Pero aquí está el vagón. Quizás haya bolsas de aire. Tal vez unas horas. No más. Unas horas». Miré el reloj. 16 horas y 45 minutos. Faltaban menos de 2 horas para que oscureciera. Y después, la noche, la helada, y nuestras posibilidades de sobrevivir se esfumarían con cada minuto que pasara. «Tenemos que movernos», dije, comenzando a remover la nieve a mi alrededor. «Tenemos que encontrar una salida». No sabíamos entonces que nuestra pesadilla no había hecho más que empezar. Que por delante nos esperaban 5 días de lucha por la vida en una tumba de nieve. 5 días que nos cambiarían para siempre. La primera hora después de la avalancha transcurrió en frenéticas tentativas de evaluar la situación. Logré liberarme del aprisionamiento de la nieve y ayudar a Torbjörn, que estaba más atrapado. Juntos llegamos hasta la pareja francesa. El hombre, se llamaba Pierre, estaba inconsciente, con una profunda herida en la cabeza. Su mujer, Sophie, intentaba desesperadamente detener la hemorragia con su bufanda. «Respira», dijo ella con una esperanza desesperada en la voz. «Es fuerte, saldrá adelante». No le dije que con un traumatismo cráneoencefálico en nuestras condiciones, las posibilidades eran mínimas. En lugar de eso, Torbjörn y yo comenzamos a inspeccionar metódicamente el vagón, intentando comprender dónde estábamos y si había otros supervivientes. El vagón estaba muy deformado. La avalancha había golpeado por la derecha, aplastando la pared y arrancando parcialmente el techo. La nieve había llenado casi todo el espacio, dejando solo algunas bolsas de aire. Encontramos a otros 3 pasajeros. Una pareja suiza de ancianos, el señor y la señora Meyer, y un joven estadounidense llamado Jared. Todos estaban vivos, aunque tenían contusiones y cortes.
¿Dónde está el revisor? ¿Dónde están los demás vagones? Preguntaba Jared, mirando nerviosamente a su alrededor. Buena pregunta. Nuestro vagón parecía estar completamente separado del resto del tren. La puerta delantera estaba bloqueada por metal retorcido, y la trasera, cubierta de nieve hasta el techo. Tenemos que intentar abrirnos camino hacia afuera, dijo Torbjörn, estudiando el techo del vagón. Si estamos bajo la nieve, entonces subir es nuestro único camino. ¿Y si estamos al borde de un precipicio? Objetó el señor Meyer, un anciano con porte militar. Cualquier movimiento en falso podría enviarnos al abismo. Tenía razón. No sabíamos en qué posición estaba el vagón ni lo estable que era su situación. La avalancha podría habernos dejado colgando sobre un precipicio, sujetos solo por la masa de nieve. ¿Alguien tiene cobertura? Pregunté, dirigiéndome a todos. Cada uno revisó su teléfono, pero el resultado fue el mismo. Ninguna señal. Estábamos completamente aislados del mundo exterior. ¿Nos buscarán, verdad?, preguntó la señora Meyer, una mujer frágil de unos 70 años. La compañía ferroviaria sabe que el tren no ha llegado. Por supuesto que sí, dije con seguridad, aunque por dentro me corroyera la duda. Pero les llevará tiempo organizar una operación de búsqueda y rescate, especialmente si la avalancha ha afectado a una zona extensa. Y mientras tanto, tenemos que cuidarnos nosotros mismos, añadió Torbjörn. Aire, agua, calor, esas son nuestras prioridades. Comenzamos a hacer un inventario de todo lo que teníamos. 6 personas, 7, si contábamos a Marie, que aún no habíamos encontrado. Un espacio limitado, algunas botellas de agua, algo de comida en las mochilas, un botiquín de primeros auxilios de la señora Meyer, que resultó ser una ex-enfermera, y nuestra ropa. No era mucho para sobrevivir en una tumba de nieve. Tenemos que ahorrar batería de los teléfonos, dijo Jared, apagando su smartphone. Podrían sernos útiles más adelante. Tenía razón. Acordamos usar solo un teléfono a la vez, y solo cuando fuera necesario. Los demás permanecerían apagados para conservar la carga. Mientras discutíamos el plan de acción, Torbjörn inspeccionaba metódicamente el techo del vagón, golpeándolo y escuchando. Aquí, dijo finalmente, señalando una zona donde el techo estaba parcialmente arrancado. Aquí podemos intentar excavar un camino hacia arriba. ¿A qué profundidad estamos bajo la nieve?, pregunté. Imposible saberlo. Tal vez 2 metros, tal vez 10. Pero no tenemos otra opción. Comenzamos a trabajar por turnos, utilizando todo lo que pudiera servir como herramientas. Trozos de metal, piezas de plástico de los asientos. La nieve era densa, compactada por el impacto de la avalancha. Cada centímetro costaba un enorme esfuerzo. Después de 2 horas de esfuerzos continuos, habíamos avanzado hacia arriba aproximadamente 1 metro, creando un túnel estrecho. Pero las fuerzas flaqueaban y el final de la capa de nieve no se veía por ninguna parte. Tenemos que descansar, dijo Torbjörn, respirando con dificultad. Y tenemos que distribuir los recursos. No sabemos cuánto tiempo pasaremos aquí. Regresamos al espacio relativamente libre del vagón. La temperatura estaba bajando gradualmente. A pesar de que la nieve era un excelente aislante, el aire frío se filtraba a través de las grietas de las ventanas rotas. Nuestro aliento ya se condensaba en vaho visible. ¿Cómo está?, le pregunté a Sophie, señalando a Pierre con la cabeza. Igual, respondió ella en voz baja. Sigue inconsciente. La señora Meyer, tras examinarlo, negó con la cabeza. Tiene un traumatismo craneal grave. Necesita atención médica que no podemos proporcionarle. ¿Y la búsqueda de la niña?, preguntó Sophie. Marie, tiene que estar por aquí. Intercambié una mirada con Torbjörn. Ambos sabíamos que las posibilidades de encontrar a la niña con vida eran mínimas, sobre todo si la avalancha la había arrastrado fuera del vagón. Pero decírselo a una madre que ya podía haber perdido a su marido. Continuaremos la búsqueda, prometí, en cuanto descansemos un poco. Anocheció. Nuestra única fuente de luz,
La linterna del móvil proyectaba sombras fantasmales sobre las paredes nevadas del vagón. La temperatura seguía bajando. Nos apiñamos para conservar el calor, cubriéndonos con todo lo que teníamos: chaquetas, bufandas, incluso respaldos de asientos arrancados. «Si pudiera retroceder 12 horas», murmuró Jared, tiritando de frío. «Jamás me habría subido a este tren». «Si pudiéramos prever el futuro, evitaríamos muchas desgracias», observó el señor Meyer con filosofía. «Pero estamos aquí, y debemos permanecer unidos». Observé sus rostros a la tenue luz de la linterna. Miedo, incertidumbre, esperanza. Todo se mezclaba en sus ojos. Éramos desconocidos hacía apenas unas horas. Ahora nuestras vidas dependían los unos de los otros. La noche llegó rápido e implacable. La temperatura descendió hasta los 10 grados bajo cero. Dormíamos por turnos. 2 personas siempre permanecían despiertas, para vigilar el estado de Pierre y mantener la moral alta. Me ofrecí voluntario para el primer turno con Torbjörn. «¿Crees que nos encontrarán?», pregunté en voz baja, cuando los demás se habían sumido en un sueño intranquilo. Torbjörn guardó silencio durante un buen rato antes de responder. «Buscarán. La cuestión es si lo harán a tiempo. Cada invierno hay avalanchas en los Alpes. A veces la búsqueda lleva días, a veces semanas, y a veces...». No terminó la frase. «Y a veces los cuerpos se encuentran hasta la primavera, cuando se derrite la nieve». Terminé por él. Él asintió. «Pero tenemos una ventaja», añadió. «Estamos en un vagón, no simplemente bajo la nieve. Tenemos bolsas de aire, cierta protección contra el frío. Si economizamos los recursos y no entramos en pánico, tenemos posibilidades de aguantar hasta que llegue la ayuda». Miré a las personas dormidas, al rostro pálido de Pierre, al espacio vacío donde debería estar Marie. «¿Y si la ayuda no llega?», pregunté. «Entonces nos ayudamos a nosotros mismos», respondió Torbjörn con firmeza. «Seguimos excavando. Buscamos una salida. Luchamos hasta el último aliento». Asentí, sintiendo una extraña calma ante sus palabras. En ese momento comprendí que Torbjörn era el tipo de persona que no se rendiría, y decidí que yo tampoco me rendiría. Afuera, sobre la espesa capa de nieve, rugía la noche alpina, y nosotros, enterrados vivos, comenzábamos nuestra lucha por la supervivencia, una lucha que exigiría todo lo que teníamos, e incluso más. La mañana del segundo día nos recibió con entumecimiento. La temperatura había descendido aún más, y nos despertamos agarrotados por el frío, con dolor en cada músculo. Nuestro aliento formaba pequeñas nubes de vapor que ascendían hacia el techo del vagón y desaparecían. Pierre seguía inconsciente. Su respiración se había vuelto superficial e irregular. «Hay que seguir excavando», dijo Torbjörn, frotándose las manos congeladas. «El movimiento nos calentará y nos dará la oportunidad de salir». Organizamos una rotación. 2 personas excavaban, las demás descansaban o cuidaban de Pierre. Torbjörn y yo fuimos los primeros en ponernos manos a la obra. El túnel que habíamos empezado la víspera se había derrumbado parcialmente durante la noche y tuvimos que limpiarlo de nuevo. El trabajo era agotador. Sin guantes, las manos se entumecían rápidamente por el frío, pero no podíamos permitirnos parar. Cada centímetro de nieve excavado nos acercaba a la superficie. O al menos eso queríamos pensar. «Es extraño que no se oiga nada del exterior», comenté cuando hicimos un descanso tras 2 horas de trabajo ininterrumpido. «Si los rescatistas estuvieran cerca, los oiríamos». «No necesariamente», objetó el señor Meyer. «La nieve es un excelente aislante acústico. Podrían estar a pocos metros de nosotros y no los oiríamos, como tampoco ellos a nosotros». Era un pensamiento alentador, pero algo me decía que la realidad era mucho más sombría. Si la avalancha había caído sobre un tramo largo, los rescatistas tardarían en localizar el lugar donde se encontraba nuestro tren. Hacia el mediodía,
Por lo que podíamos deducir de nuestros relojes, habíamos avanzado otro metro hacia arriba. El túnel se había ensanchado lo suficiente como para que una persona pudiera pasar a gatas por él, pero aún no se veía el final de la capa de nieve. «Tenemos que ahorrar energía», dijo Jared cuando nos reunimos para un almuerzo improvisado. «Solo nos quedan unas cuantas barritas de muesli y chocolates. No nos durarán mucho». Tenía razón. Dividimos una barrita entre 6, dejando una porción para Pierre, aunque seguía inconsciente. El agua también se estaba convirtiendo en un problema. Solo nos quedaban 2 botellas. «Se puede derretir nieve», propuso la señora Meyer. «Pero necesitamos fuego». «¿Alguien tiene un mechero?», pregunté. Jared sacó un pequeño encendedor metálico del bolsillo. «Está casi vacío, pero debería funcionar». Reunimos todo lo que pudiera arder: papeles de los bolsillos, páginas del libro que leía el señor Meyer, incluso algunos billetes que Jared donó sin dudarlo. Improvisamos una pequeña hoguera en un cubo metálico de basura y empezamos a derretir nieve. La llama no solo nos dio agua, sino también un poco de calor y luz, lo cual nos levantó la moral. Por un breve instante, nos sentimos menos indefensos. «¿Qué creéis que les pasó a los demás vagones?», preguntó Sophie, calentándose las manos sobre el fuego. «¿Y a los otros pasajeros?». «Quizá la avalancha no los alcanzó», conjeturé, aunque yo mismo no me lo creía. «O tal vez ya los han rescatado». «O puede que estén en la misma situación que nosotros», observó Torbjörn con pesimismo. Guardamos silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La incertidumbre era, quizás, el aspecto más duro de nuestra situación. No sabíamos si nos estaban buscando, cuánto tiempo nos quedaba, ni siquiera si había alguna posibilidad de rescate. Después de una comida frugal, continuamos cavando. Ahora trabajaban Jared y el señor Meyer, quien, a pesar de su edad, resultó ser sorprendentemente fuerte y resistente. Aproveché ese tiempo para hablar con Sophie. Estaba sentada junto a Pierre, tomándolo de la mano y susurrándole algo suavemente en francés. «¿Cómo estás?», pregunté, sentándome a su lado. «Tengo que ser fuerte», respondió, sin apartar la mirada de su marido. «Por él, y por Marie, si está viva». «La encontraremos», prometí, aunque en mi interior sabía lo vacías que eran esas palabras. «¿Sabe?». Sophie se volvió hacia mí, con lágrimas brillando en los ojos. «Hicimos este viaje para salvar nuestro matrimonio. Los últimos 2 años han sido difíciles. Nos hemos distanciado. Marie se ha vuelto reservada, siempre metida en su teléfono. Pensábamos que una semana en las montañas nos ayudaría a volver a ser una familia». Soltó una amarga risita. «Qué ironía, ¿verdad?». No supe qué responder. La vida a menudo nos da lecciones crueles, pero esta parecía particularmente despiadada. «Saldremos de aquí», dije finalmente. «Todos nosotros. Y tendrás la oportunidad de arreglar las cosas». Asintió, pero en sus ojos vi que no me creía, y no podía culparla por ello. Al atardecer, sucedió algo que nos dio un rayo de esperanza. Torbjörn, que estaba excavando en el túnel, de repente nos llamó. Creo que he encontrado algo». Nos apresuramos hacia el túnel. Torbjörn señalaba algo que estaba congelado en la nieve, una mancha de color brillante. Es la chaqueta de Marie», exclamó Sophie, reconociendo la prenda de su hija. Extraímos la chaqueta con cuidado de la nieve. Estaba vacía, pero eso significaba que la niña podía estar en algún lugar cercano. «¡Marie!», gritó Sophie hacia el túnel. «Marie, ¿me oyes?». Silencio. Solo el eco de su voz, rápidamente engullido por la nieve. «Tenemos que ampliar la búsqueda», dije. Si salió despedida del vagón, podría estar en la nieve cerca de nosotros. Empezamos a cavar en diferentes direcciones desde el lugar donde encontramos la chaqueta. Era una búsqueda desesperada, casi inútil, pero no podíamos no intentarlo. Después de una hora de búsqueda extenuante,
El señor Meyer de repente se detuvo. «Silencio», ordenó. «He oído algo». Oh, todos nos quedamos quietos, escuchando atentamente. Y entonces, yo también lo oí. Un golpecito débil, apenas perceptible. «¡Desde ahí!». Torbjörn señaló una zona de nieve a la izquierda de nuestro túnel principal. Empezamos a remover la nieve frenéticamente en la dirección indicada. Con cada centímetro, el golpecito se hacía más claro. Y de repente, una brecha. Mi mano se hundió en el vacío. «¡Aquí hay una bolsa de aire!», grité. Ampliamos el agujero, y el haz de la linterna reveló una escena increíble. Marie, viva, sentada en un pequeño espacio entre dos restos del vagón. Estaba pálida, con los labios agrietados, pero sus ojos estaban abiertos. «¿Mamá?», susurró. Sophie se abrió paso a empujones y abrazó a su hija, rompiendo a llorar de alivio. «¿Cómo has sobrevivido?», preguntó Torbjörn, ayudando a la niña a salir. «Yo no lo sé», respondió Marie con voz débil. «Me salió despedida por la ventana, y luego me encontré aquí. Estuve golpeando y gritando, pero nadie me oía. Era un verdadero milagro». La niña había sido expulsada del vagón en el momento del impacto de la avalancha, pero había acabado en una bolsa de aire formada por los escombros. Si no hubiéramos encontrado su chaqueta, si no hubiéramos oído sus golpes. El regreso de Marie nos inyectó una nueva esperanza. Si ella había podido sobrevivir, enterrada separada de nosotros, entonces nosotros también podíamos aguantar hasta que llegara la ayuda. Pero nuestra alegría se vio ensombrecida por el estado de Pierre, que seguía empeorando. La señora Meyer, después de examinarlo de nuevo, negó con la cabeza. «Tiene una hemorragia interna, sin atención médica». No terminó la frase, pero todos lo entendimos. El tiempo jugaba en nuestra contra. La segunda noche atrapados en la nieve fue aún más fría que la primera. Nos acurrucamos aún más, intentando conservar el valioso calor corporal. Marie, debilitada por su calvario, se durmió rápidamente en los brazos de su madre. Los demás dormitábamos a intervalos, despertándonos por el frío o por las pesadillas. Yo no podía dormir. Los pensamientos me rondaban por la cabeza, sin darme tregua. ¿Y si estamos cavando en la dirección equivocada? ¿Y si la ayuda nunca llega? ¿Y si este lugar se convierte en nuestra tumba? A mi lado, Torbjörn tampoco dormía. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja. «En lo que podríamos estar haciendo si no estuviéramos aquí», respondí. «En todas esas cosas que pospuse, pensando que aún tendría tiempo». Él asintió con comprensión. «¿Sabes lo que he entendido en estos 2 días?», continué. «Lo frágil que es nuestra vida. Hacemos planes, soñamos con el futuro, y todo puede terminar en un instante». «O no terminar», replicó Torbjörn. «Aún estamos vivos, y vamos a luchar». Miré a la gente durmiendo a nuestro alrededor. Compañeros de viaje casuales, convertidos en compañeros de infortunio. Éramos diferentes, por edad, nacionalidad, experiencia vital, pero ahora nos unía una cosa: el deseo de sobrevivir. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije. No me arrepiento en absoluto de haber subido a este tren. Si no fuera por esto, nunca habría sabido de lo que soy capaz. Y nunca os habría conocido a todos vosotros. Torbjörn sonrió, la primera sonrisa que le veía desde el accidente. Dicen que en situaciones extremas se revela la verdadera esencia de la persona, dijo. Y me alegro de estar aquí con vosotros, y no con otros. Esta simple frase me conmovió más de lo que esperaba. En ese momento, a pesar del frío, el hambre y la incertidumbre, sentí una extraña calma. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Afuera, sobre la espesa capa de nieve, quizás ya estén trabajando los equipos de rescate. O quizás ni siquiera sepan dónde buscar. Pero aquí, en nuestro capullo de nieve,
Hemos creado nuestro pequeño mundo. Un mundo donde la supervivencia depende de la ayuda mutua y la determinación. Y con este pensamiento, finalmente me hundí en un sueño inquieto, sin saber que el tercer día nos traería pruebas que pondrían a prueba nuestra resolución hasta el límite. La mañana del tercer día comenzó con un descubrimiento alarmante. Pierre había dejado de respirar. Sophie se despertó y descubrió que su marido yacía inmóvil, con los ojos abiertos, mirando hacia la nada. Su grito nos despertó a todos. La señora Meyer se abalanzó sobre él de inmediato, tratando de encontrarle el pulso, comprobar si respiraba. Pero era demasiado tarde. Pierre había muerto mientras dormía, sin recuperar la consciencia. No, no, no. Sophie se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, sosteniendo la mano de su marido. Por favor, no nos dejes. Marie, despertada por el grito de su madre, se quedó paralizada, mirando el cuerpo inmóvil de su padre. Su rostro era una máscara de shock, demasiado para una niña de 14 años. Estábamos de pie alrededor, impotentes ante la muerte. ¿Qué se puede decir a una madre y a una hija que han perdido a un ser querido? ¿Qué palabras de consuelo pueden sonar sinceras en una situación así? Lo siento, dije finalmente, poniendo una mano sobre el hombro de Sophie. Lo siento mucho. Ella no respondió. Continuó balanceándose y murmurando algo en francés. Marie se acercó gateando a ella y se abrazó, y ambas permanecieron inmóviles en un abrazo, unidas por el dolor. Torbjörn nos apartó a un lado, dejando a la madre y a la hija espacio para el duelo. ¿Qué hacemos con el cuerpo?, preguntó Jared en voz baja. Era una pregunta práctica que nadie quería hacer, pero que requería una solución. La temperatura en el vagón era bajo cero, pero el cuerpo de todas formas comenzaría a descomponerse. Debemos moverlo, dijo el señor Meyer. Pero primero, démosles tiempo para despedirse. Asentimos en silencio. Durante la siguiente hora, permanecimos callados, respetando el dolor de Sophie y Marie. Luego, cuando estuvieron listas, trasladamos con cuidado el cuerpo de Pierre a un rincón lejano del vagón, cubriéndolo con chaquetas y bufandas. Esta muerte fue un cruel recordatorio de nuestra situación. No podíamos esperar más el rescate, teníamos que actuar. Debemos redoblar los esfuerzos para cavar el túnel, dijo Torbjörn. Turnarnos más a menudo para no agotarnos. Cada minuto cuenta. Organizamos una nueva rotación. Ahora cavábamos durante 20 minutos y luego descansábamos. Era un ritmo agotador, pero necesario. Nuestras reservas de comida y agua disminuían, la temperatura seguía bajando y el aire se volvía cada vez más viciado. A mediodía del tercer día, habíamos avanzado otros 2 metros hacia arriba. El túnel se había vuelto tan largo que la última persona tenía que ocultarse casi por completo en él, pasando la nieve excavada en cadena hacia abajo. «¡Veo algo!», gritó de repente Jared, que estaba en el túnel. Parece que es luz». Nos quedamos helados. ¿De verdad? ¿Habíamos llegado finalmente a la superficie? Jared siguió cavando con redoblada energía. Oímos su respiración agitada, el sonido de la nieve raspada y luego un grito de triunfo. «¡Veo el cielo! ¡El cielo!». Parecía un milagro. Después de 3 días en una tumba de nieve, finalmente habíamos llegado a la superficie. Jared amplió la abertura lo suficiente como para asomar la cabeza, y la primera bocanada de aire fresco fue como un trago de vida. Nos turnamos para subir por el túnel y echar un vistazo al mundo exterior. La imagen que se nos reveló era a la vez hermosa y aterradora. Estábamos en la ladera de una montaña. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una inmensa capa de nieve. El sol estaba alto en el cielo, sus rayos se reflejaban en la nieve creando un resplandor cegador. El aire era cristalino, gélido, pero no se veía ni rastro de una operación de rescate. Ni gente, ni helicópteros, ni siquiera huellas en la nieve.
Estábamos solos. ¿Dónde estamos?, preguntó Marie, entornando los ojos ante la intensa luz después de 3 días en la oscuridad. Torbjörn, que era un alpinista experimentado, inspeccionó los alrededores con atención. Por lo que veo, la avalancha nos sacó de las vías y nos arrastró ladera abajo, dijo. Debemos estar a varios cientos de metros de la ruta original del tren. Eso explica por qué no nos han encontrado todavía, señaló el señor Mayer. Están buscando a lo largo de la vía férrea. Y nosotros estamos apartados. Este descubrimiento era a la vez alentador e inquietante. Por un lado, ahora podíamos salir del vagón e intentar buscar ayuda por nuestra cuenta. Por otro, estábamos en las montañas, sin equipo, debilitados por 3 días de encierro y sin saber con exactitud dónde nos encontrábamos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mirando a Torbjörn, que parecía ser el que mejor entendía la situación. Tenemos 2 opciones, respondió, mirando al cielo con ojo crítico. Podemos quedarnos aquí y esperar, con la esperanza de que los rescatistas amplíen la zona de búsqueda y nos encuentren. O podemos intentar salir por nuestra cuenta, subiendo la ladera hacia las vías del tren. ¿Y qué pasa con Pierre?, preguntó Sophie en voz baja. No podemos dejarlo aquí. Nadie sabía qué responder. El cuerpo de Pierre era demasiado pesado para cargarlo por la nieve profunda cuesta arriba. Pero la idea de abandonarlo era insoportable para Sophie y Marie. Marcaremos este lugar, dijo finalmente el señor Mayer. Cuando lleguemos a la ayuda, les daremos a los rescatistas la ubicación exacta. Volverán a por él. Sophie lo miró largamente. Luego asintió lentamente. Era una decisión dura, pero necesaria. Empezamos a prepararnos para la salida. Ampliamos el túnel para que todos pudieran salir fácilmente. Reunimos todo lo que podía ser útil. Restos de comida y agua, teléfonos, incluso trozos de metal que pudieran servir como herramientas. Tenemos que protegernos los ojos, advirtió Torbjörn. Después de 3 días en la oscuridad, la luz brillante reflejada en la nieve puede provocar ceguera de la nieve. Improvisamos. Rasgamos la tela de los asientos e hicimos vendas con estrechas rendijas para los ojos. Parecía rudimentario, pero debía protegernos del cegador resplandor de la nieve. Antes de salir, volvimos junto al cuerpo de Pierre. Sophie y Marie se despidieron de él, colocando sobre su pecho una pequeña cruz improvisada hecha con restos de los asientos. Fue un momento conmovedor y desgarrador, la última despedida en nuestra tumba de nieve. Al salir a la superficie, nos quedamos asombrados por la magnitud de la destrucción. La avalancha había dejado una ancha franja de devastación en la ladera, arrasando con todo a su paso. Nuestro vagón estaba casi completamente enterrado bajo la nieve. Solo se veía una pequeña parte del techo, donde habíamos excavado el túnel. ¿Dónde están los demás vagones?, preguntó la señora Mayer, mirando a su alrededor. Torbjörn señaló hacia arriba, en la ladera. Posiblemente allí. Si el tren se rompió cuando cayó la avalancha, los vagones podrían estar esparcidos por toda la ladera. Decidimos avanzar hacia arriba, en dirección a donde supuestamente pasaba la vía férrea. Fue un camino arduo. La nieve era profunda, los pies se hundían hasta la rodilla, y a veces incluso más. Caminábamos en fila india, turnándonos para que el que iba primero y abría camino no se cansara demasiado rápido. El sol empezó a declinar hacia el horizonte. Solo nos quedaban unas pocas horas de luz, y habíamos avanzado apenas unos cientos de metros ladera arriba. Tenemos que encontrar un refugio para pasar la noche, dijo Torbjörn, observando la puesta de sol. La temperatura bajará aún más después del anochecer. ¿Quizás deberíamos habernos quedado en el vagón?, preguntó Jared, jadeando por el cansancio. Allí estábamos atrapados, respondió el señor Mayer. Aquí al menos tenemos una oportunidad. Continuamos la subida, pero el cansancio hacía mella. 3 días sin comida ni sueño decentes estaban afectando a todos. Marie empezó a quedarse atrás, y Sophie la sostenía, aunque ella misma apenas podía mantenerse en pie.
Y entonces, cuando parecía que la situación era desesperada, lo vimos, una mancha oscura en la blanca ladera, a unos 200 metros de nosotros. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando la mancha. Torbjörn entrecerró los ojos. Parece otro vagón. Esto nos dio nuevas fuerzas. Aceleramos el paso, tanto como era posible en la nieve profunda. A medida que nos acercábamos, se hizo evidente que efectivamente era otro vagón de nuestro tren, parcialmente cubierto de nieve, pero no completamente enterrado. ¿Hay alguien con vida?, gritó Torbjörn cuando nos acercamos. Silencio. Solo el viento silbando entre los escombros. Nos acercamos con cautela al vagón, y estaba tumbado de lado, parcialmente destruido por el impacto de la avalancha. La puerta había sido arrancada y la nieve se había acumulado en el interior, pero el espacio interior estaba relativamente despejado. ¿Hay alguien?, grité, asomándome al interior. De nuevo silencio. El vagón estaba vacío. O no había pasajeros en él en el momento de la avalancha, o... No quería pensar en la otra posibilidad. «Este es el coche-restaurante», dijo la señora Meyer, reconociendo el interior. Lo atravesamos de camino a nuestro vagón. Este descubrimiento nos llenó de esperanza. En el coche-restaurante debía haber provisiones de comida y agua. Entramos, moviéndonos con cuidado por el suelo inclinado. La zona de la cocina estaba parcialmente destruida, pero algunos armarios y refrigeradores permanecían intactos. Jared y yo comenzamos a registrarlos metódicamente, y pronto nuestros esfuerzos fueron recompensados. Encontramos botellas de agua selladas, latas de conserva, sándwiches envasados, chocolate, frutos secos y otros alimentos que no requerían preparación. «Esto lo cambia todo», dijo Torbjörn, mirando nuestros hallazgos. «Con estas provisiones podemos aguantar una semana o incluso más». Nos dimos un verdadero festín. La primera comida decente en 3 días. Cada sorbo, cada bocado era un deleite. Incluso Sophie y Marie, sumidas en su dolor, no pudieron resistirse a la necesidad del cuerpo de alimentarse. El coche-restaurante se convirtió en nuestro nuevo refugio. Era menos protegido del frío que nuestro vagón anterior, pero aquí había más espacio, provisiones de comida y agua, y, lo que era más importante, no estábamos completamente aislados del mundo. Al anochecer, nos acomodamos para pasar la noche, usando manteles, servilletas y todo lo que pudiera servir de manta. A pesar del cansancio y el frío, el ambiente era casi optimista. Estábamos vivos, estábamos en la superficie, teníamos comida y agua, y estábamos juntos. «Mañana seguiremos subiendo», dijo Torbjörn cuando nos disponíamos a dormir. «Si la vía férrea está donde creo, podremos llegar a ella al mediodía». «¿Y si no hay nadie allí?», preguntó Jared. «Entonces seguiremos las vías. Seguro que nos llevarán a una estación o a un núcleo urbano». Ese era el plan. No era perfecto, pero nos daba esperanza. Y con esa esperanza, afrontamos nuestra primera noche al raso, la 4ª noche de nuestra prueba. Tardé mucho en dormirme, mirando a través de la ventana rota las estrellas que brillaban sobre las montañas. Parecían tan brillantes, tan cercanas, como si bastara con alargar la mano para tocarlas. En ese momento, a pesar de todas las dificultades, sentí una extraña paz. Habíamos pasado por el infierno y habíamos sobrevivido. Lo que nos esperase mañana, lo afrontaríamos con nuevas fuerzas. Y con ese pensamiento, finalmente me sumí en un sueño profundo y reparador, el primero en muchos días. El 4º día comenzó con la salida del sol, iluminando las montañas con una luz rosada. Fui el primero en despertarme, y durante un rato me limité a mirar a través de la ventana rota del coche-restaurante el majestuoso paisaje. Había algo surrealista en esta belleza, que contrastaba con nuestra situación. Los demás se fueron despertando poco a poco, despertados por el frío y la luz. Desayunamos fruta enlatada y chocolate, una comida de lujo en comparación con los días anteriores. El agua de las botellas encontradas en el vagón estaba parcialmente congelada,
pero la derretimos sujetando las botellas bajo las axilas. ¿Cómo está el plan para hoy?, preguntó Jared, frotándose las manos congeladas. Torbjörn, que ya había salido para evaluar la situación, regresó con noticias relativamente buenas. El tiempo está despejado, el viento es suave, condiciones ideales para escalar. Creo que la vía férrea debe estar a 1 kilómetro de aquí, cuesta arriba. 1 kilómetro en la nieve profunda, dijo pensativo el señor Meyer. No será fácil, sobre todo para algunos de nosotros. Miró a su esposa, que a pesar de su edad se mantenía firme, y a Sophie y Marie, aún debilitadas por el dolor y las pruebas de los últimos días. Lo lograremos, dijo la señora Meyer con firmeza. No debéis preocuparos por nosotras. Reunimos todo lo que podía ser útil en el camino: comida, agua, herramientas improvisadas. Encontré en la zona de la cocina varios cuchillos grandes, que podían servir para apartar la nieve o defendernos de los animales salvajes, aunque era poco probable que nos encontráramos con alguno a tal altura. Antes de salir, Sophie nos pidió que esperáramos. Sacó de su bolsillo una pequeña fotografía. Ella, Pierre y Marie, sonriendo con la Torre Eiffel de fondo. Dejando la fotografía sobre la mesa, la miró durante un rato y luego se volvió hacia nosotros. Estoy lista. Vamos. Fue un pequeño pero importante ritual de despedida, de su marido, de su vida pasada, de lo que ya nunca volvería. Salimos del vagón a una mañana deslumbrante. La nieve crujía bajo nuestros pies. El aire era tan puro que parecía que se podía ver cada detalle de las montañas lejanas. Pero esta belleza era engañosa. El sol podía provocar rápidamente ceguera por la nieve, y el cielo despejado significaba que por la noche la temperatura bajaría aún más. Avanzamos cuesta arriba, siguiendo las indicaciones de Torbjörn. Yo iba primero, abriendo camino en la nieve profunda. Era un trabajo agotador. Cada paso requería un esfuerzo, las piernas se hundían hasta la rodilla o más. Cada 100 metros cambiábamos, para que el que iba primero no se agotara. Después de aproximadamente 1 hora de ascenso, Marie se detuvo de repente. «Mirad, hay algo allí». Señalaba una mancha oscura en la nieve a unos 50 metros de nosotros. Cambiamos de dirección y nos dirigimos hacia ella. A medida que nos acercábamos, se hizo evidente que se trataba de algún objeto parcialmente cubierto de nieve. «¿Eso es? ¿Una mochila?», aventuró Jared cuando estuvimos más cerca. En efecto, era una mochila de senderismo de un rojo brillante. Con cuidado, la saqué de la nieve. Era pesada, y por lo visto, estaba llena. «¿De dónde habrá salido?», preguntó la señora Mayer. «¿No podría ser de algún pasajero del tren?». «Quizá salió despedida del compartimento de equipaje durante la avalancha», sugirió el señor Mayer. «O puede que perteneciera a algún excursionista que estuvo aquí antes que nosotros». Abrí la mochila y nuestros ojos se abrieron con sorpresa. En su interior había un auténtico tesoro para personas en nuestra situación. Ropa de abrigo, una navaja plegable, una brújula, un mapa de la región, un botiquín de primeros auxilios, barritas energéticas, un termo, vacío, pero intacto, e incluso un pequeño hornillo de gas con su bombona. «Esto lo cambia todo», dijo Torbjörn, examinando la brújula y el mapa. «Con este equipo, nuestras posibilidades aumentan considerablemente». Repartimos los hallazgos. Sophie y Marie recibieron ropa de abrigo extra. Yo me quedé con la navaja y el hornillo, y Torbjörn con la brújula y el mapa. El resto lo distribuimos entre todos para que la carga fuera uniforme. Con el nuevo equipo y el ánimo renovado, continuamos ascendiendo. Ahora Torbjörn podía orientarse con mayor precisión gracias a la brújula y el mapa. «Vamos en la dirección correcta», dijo tras consultar el mapa. «La vía férrea debería estar a medio kilómetro de aquí aproximadamente, un poco más a la derecha de lo que pensábamos inicialmente». Corregimos el rumbo y seguimos ascendiendo. La nieve se volvía cada vez más compacta, lo que facilitaba el avance,
pero aumentaba el riesgo de resbalar en los tramos más empinados. «Tened cuidado aquí», advirtió Torbjörn al acercarnos a una zona particularmente inclinada. «Agarraos a mí y pisad exactamente donde yo piso». Superamos lentamente este tramo, ayudándonos mutuamente. Jared resbaló una vez, pero conseguí sujetarlo por la chaqueta, evitando que cayera. «Gracias», jadeó cuando llegamos a una zona más llana. Ya me veía rodando cuesta abajo. «Estamos todos aquí para ayudarnos mutuamente», respondí. «Si no, no sobreviviremos». Esta simple verdad se convirtió en nuestro lema tácito. No éramos simplemente un grupo de compañeros de viaje fortuitos, sino un equipo donde cada uno dependía de los demás. Hacia el mediodía, después de 3 horas de extenuante ascenso, por fin vimos lo que estábamos buscando. Una oscura línea de vías de tren, parcialmente cubierta de nieve, pero aún discernible. «¡Lo hemos conseguido!», exclamó Marie, la primera en divisar las vías. Era un momento de triunfo. Habíamos superado lo que parecía insuperable: salir del vagón sepultado por la avalancha y ascender por la empinada ladera hacia la civilización. Pero nuestra alegría fue prematura. Cuando llegamos a las vías, descubrimos que la avalancha las había dañado gravemente. Los raíles estaban retorcidos, las traviesas arrancadas y, en algunos tramos, las vías habían desaparecido por completo. «Esto explica por qué todavía no ha habido una operación de rescate», observó sombríamente el señor Mayer. «No pueden llegar hasta aquí por ferrocarril». «Pero ahora tenemos una referencia», dijo Torbjörn, estudiando el mapa. «Podemos avanzar a lo largo de las vías en dirección a la estación más cercana». Señaló un punto en el mapa a unos 5 kilómetros de nuestra ubicación estimada. 5 kilómetros, dijo pensativamente la señora Mayer. En condiciones normales no sería nada, pero aquí, en la nieve. «Podemos dividirlo en 2 días», propuse. «Hoy avanzar una parte del camino, buscar un refugio para pasar la noche y mañana continuar». Todos estuvieron de acuerdo con este plan. Tras un breve descanso y un ligero almuerzo, avanzamos a lo largo de las vías destrozadas en dirección a la estación. Caminar era más fácil que en la ladera. La nieve aquí estaba más compactada y el terreno era más llano. A medida que avanzábamos, empezamos a notar las huellas de la destrucción masiva causada por la avalancha. Los postes de la catenaria estaban rotos como cerillas, las casetas de señalización arrasadas, y en un lugar encontramos otro vagón de nuestro tren, completamente destruido y vacío. «¿Cuánta gente cree que había en el tren?», preguntó Sophie en voz baja, mirando los restos. «En esta época del año. Quizá 50 o 60 pasajeros», respondió el señor Mayer. «Más el personal». La idea de cuántas vidas podría haber segado esta catástrofe era deprimente. Pero no podíamos permitirnos hundirnos en sombríos pensamientos. Teníamos que seguir adelante. Al caer la tarde, habíamos recorrido unos 3 kilómetros a lo largo de las vías. El sol empezaba a ponerse y la temperatura bajaba rápidamente. Necesitábamos encontrar un refugio para pasar la noche. «Allí, delante», señaló Jared. «Parece un edificio de servicio». En efecto, a unos 200 metros de nosotros se vislumbraba una pequeña construcción de piedra, probablemente una caseta técnica para el mantenimiento de las vías. Era un refugio ideal para protegerse del frío nocturno. Aceleramos el paso, esforzándonos por llegar a la caseta antes de que oscureciera. Cuando nos acercamos, quedó claro que el edificio había sufrido daños por la avalancha. El tejado se había derrumbado parcialmente y la puerta había sido arrancada de sus goznes. Pero la mayor parte de la estructura permanecía intacta. «Cuidado», advirtió Torbjörn cuando nos acercamos a la entrada. «La estructura podría ser inestable. Entramos con precaución». El recinto era pequeño, de unos 3 por 4 metros, con paredes y suelo de hormigón. Dentro había armarios técnicos, herramientas para el mantenimiento de las vías y, para nuestra alegría, una pequeña estufa de leña. «Esto es un tesoro», dijo el señor Mayer,
examinando la estufa. Si conseguimos encenderla, tendremos calor para pasar la noche. Empezamos a buscar todo lo que pudiera arder. Restos de cajas de madera, documentos abandonados en los armarios, incluso trozos de madera de las traviesas impregnados con creosota que habíamos traído con nosotros. Con un hornillo de gas de la mochila, encendimos el fuego en la estufa. Al poco tiempo, el lugar se llenó de un calor bendito, el primer calor de verdad en 4 días de calvario. Nos acomodamos alrededor de la estufa, disfrutando de su calor y su luz. Usando la comida que encontramos en el vagón-restaurante y agua derretida en la estufa, organizamos una auténtica cena. Por primera vez en todo este tiempo, podíamos comer algo caliente. Mañana deberíamos llegar a la estación, dijo Torbjörn, estudiando el mapa a la luz del fuego. Si salimos al amanecer, estaremos allí para el mediodía. ¿Y si no hay nadie en la estación?, preguntó Jared. ¿Y si también ha sido afectada por la avalancha? Entonces seguiremos la vía, respondió Torbjörn. Tarde o temprano llegaremos a algún pueblo o nos encontraremos con los equipos de rescate. Era un plan sensato. Con nuestras reservas actuales de comida y agua, podríamos aguantar unos días más, y con el equipo que habíamos encontrado, nuestras posibilidades aumentaban considerablemente. Antes de acostarme, salí para evaluar el tiempo. El cielo estaba despejado, tachonado de estrellas. La luna, casi llena, iluminaba el paisaje nevado, haciéndolo parecer una escena de una película de fantasía. En ese momento sentí una extraña paz, casi gratitud por esta experiencia, a pesar de todos sus horrores. Cuando volví a entrar, los demás ya se estaban preparando para dormir. Nos colocamos lo más cerca posible de la estufa, usando sacos encontrados en la cabina y nuestra ropa como colchones y mantas. «¿Saben?», dije, mirando el fuego. «Cuando todo esto termine, nunca volveré a dar la vida por sentada». «Ninguno de nosotros lo hará», respondió la señora Meyer con una sonrisa suave. «Estas pruebas cambian a una persona para siempre». «¿Para bien o para mal?», preguntó Jared. «Eso depende de nosotros», dijo el señor Meyer. «Podemos permitir que esta experiencia nos quiebre, o podemos salir fortalecidos gracias a ella». Miré a Sophie y Marie, abrazadas en un rincón. Habían perdido a su marido y padre, pero habían sobrevivido. Y ahora les tocaba construir una nueva vida a partir de las ruinas de la anterior. «Creo que todos saldremos fortalecidos», dije. «Ya lo estamos». Con ese pensamiento me quedé dormido. Un sueño profundo y reparador junto a la estufa caliente, en compañía de personas que, de pasajeros casuales, se habían convertido en algo más. Compañeros, amigos, una familia creada por las circunstancias extremas. El 5.º día de nuestra odisea estaba por delante, y prometía ser el día en que finalmente regresaríamos al mundo de los vivos. La 5.ª mañana nos recibió con una sorpresa inesperada, una nevada. Cuando me desperté y miré por la ventana rota de la cabina técnica, todo estaba blanco. La nieve caía en grandes copos, limitando la visibilidad a unas pocas decenas de metros. «Esto complica las cosas», dijo Torbjörn, uniéndose a mí en la ventana. «Con este tiempo será más difícil moverse y será más difícil que nos vean desde arriba, si hay helicópteros de búsqueda». «Pero vamos a ir de todos modos, ¿verdad?», pregunté. «No podemos quedarnos aquí para siempre». Él asintió. «Por supuesto que vamos. Solo hay que estar preparados para una caminata más difícil». Despertamos a los demás y les informamos de la situación. El ánimo era mixto. El cansancio de los días anteriores luchaba contra la determinación de terminar nuestro camino hacia la salvación. «¿Cuánto nos queda por andar?», preguntó Marie, mirando por la ventana la nieve que caía. «Aproximadamente 2 kilómetros hasta la estación», respondió Torbjörn consultando el mapa. «En condiciones normales sería 1 hora de caminata,
pero con la nevada podría tomar el doble de tiempo. Desayunamos los restos de comida del vagón restaurante y derretimos nieve para beber. La estufa, que habíamos mantenido encendida toda la noche, nos había proporcionado un calor bendito, pero la reserva de leña estaba llegando a su fin. «Tenemos que salir antes de que la nevada se intensifique», dijo el señor Meyer, mirando al cielo. «A juzgar por las nubes, el tiempo podría empeorar». Recogimos todo nuestro equipo, apagamos cuidadosamente la estufa y nos preparamos para salir. Antes de abandonar la cabina, dejé una inscripción en la pared con carbón, la fecha, nuestros nombres y la dirección en la que íbamos. Si alguien nos estaba buscando, esto les ayudaría. Afuera, la nieve caía con más intensidad. La visibilidad se había reducido a 30 o 40 metros, y caminar era casi a tientas, guiándonos por las vías del tren, que en algunos tramos estaban completamente cubiertas de nieve. Nos movíamos en fila india. Thorbjörn iba delante con la brújula, seguido por Jared, luego Sophie y Marie, el señor y la señora Meyer, y yo cerraba la marcha, asegurándome de que nadie se quedara atrás. El avance era lento. La nieve reciente era profunda y suelta, hundiendo las piernas hasta la rodilla. Cada paso exigía un esfuerzo considerable, y pronto todos jadeábamos pesadamente por el esfuerzo. «¡Manténganse juntos!», gritó Thorbjörn cuando la nevada se intensificó, convirtiéndose en una verdadera ventisca. «¡No se pierdan de vista!». El viento arreciaba, arrojando nieve a la cara, dificultando la respiración y la visibilidad. Nos enrollamos bufandas y chaquetas alrededor de la cara, dejando solo estrechas rendijas para los ojos, pero esto solo ayudaba un poco. Después de una hora de avanzar así, estábamos completamente exhaustos. La señora Mayer comenzaba a quedarse atrás, a pesar del apoyo de su marido. Mari también parecía agotada. Los últimos días le habían pasado factura. «¡Necesitamos hacer un alto!», grité por encima del viento. Thorbjörn se detuvo y miró hacia atrás. Comprendía la necesidad de descansar, pero también era consciente del peligro de una parada prolongada en esas condiciones. El frío penetraba rápidamente a través de la ropa empapada de nieve. «¡5 minutos!», gritó en respuesta. «¡No más!». Nos agrupamos, dando la espalda al viento, intentando conservar el calor. Saqué las últimas barras de chocolate y las repartí entre todos. El azúcar proporcionaría la energía rápida que tanto necesitábamos. «¿Cómo estás, Mari?», le pregunté a la niña, que temblaba a pesar de la ropa de abrigo. «Yo. Estoy bien», respondió, tratando de sonreír. Solo muy cansada, vi que estaba al límite de sus fuerzas, como todos nosotros. «Ya casi llegamos», la animé. «Un poco más y estaremos a salvo». Tras una breve pausa, continuamos el camino. La ventisca se intensificaba, el viento aullaba entre los restos de la infraestructura, creando una cacofonía espeluznante de sonidos. La visibilidad se redujo a 10 metros, y avanzábamos prácticamente a ciegas, guiándonos solo por la brújula de Thorbjörn y los contornos apenas perceptibles de las vías del tren. Y entonces ocurrió lo que más temíamos. Perdimos la orientación. Thorbjörn se detuvo, mirando la brújula y a su alrededor con desconcierto. «Algo va mal», dijo cuando nos reunimos a su alrededor. «Deberíamos haber llegado ya a la estación, pero no veo ninguna señal de ella». «¿Quizá nos hemos desviado del camino?», preguntó Jared, tratando de ver algo a través del manto de nieve. «Imposible», replicó el señor Mayer. «Hemos ido todo el tiempo siguiendo las vías. A menos que...». Thorbjörn reflexionó. «A menos que hayamos pasado de largo la estación en la ventisca, sin darnos cuenta». Esta idea era desoladora. Si habíamos pasado de largo nuestro destino, podríamos vagar sin fin en la ventisca, perdiendo fuerzas y posibilidades de sobrevivir. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Sophie, abrazando a la temblorosa Mari. Thorbjörn miró al cielo con expresión evaluadora
y luego la brújula. «Tenemos dos opciones», dijo. «Podemos volver atrás, arriesgándonos a pasar de largo la estación de nuevo, o seguir adelante, esperando que haya otro asentamiento más adelante». Era un dilema sin una solución evidente. Volver atrás significaba admitir la derrota y perder un tiempo y unas fuerzas valiosas. Seguir adelante hacia lo desconocido era arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta nuestro estado de agotamiento. Y entonces sucedió lo que solo puede describirse como un milagro. El viento amainó por un instante, y en ese momento lo oímos. Un sonido distante de una bocina. Un sonido mecánico, humano. ¿Han oído eso?, exclamó Jared, abriendo mucho los ojos. Todos nos quedamos paralizados, escuchando con atención. Y de nuevo, la bocina, ahora más clara. «¡Es un quitanieves!», exclamó el señor Mayer. «Están limpiando las vías». Una nueva energía nos invadió. El sonido provenía de nuestra derecha, en algún lugar de la niebla de nieve. Cambiamos de dirección y nos dirigimos hacia el sonido, olvidándonos del cansancio y del frío. Al cabo de unos minutos, vimos sus luces, parpadeando a través de la nevada. Y luego, las siluetas de personas con chalecos brillantes, trabajando en las vías. «¡Eh!», gritamos todos a la vez. «¡Estamos aquí! ¡Ayuda!». Uno de los trabajadores se dio la vuelta, mirando fijamente la cortina de nieve. Luego gritó algo a sus compañeros, y varias personas se dirigieron hacia nosotros. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el primer trabajador, acercándose. Sus ojos se abrieron al ver nuestro estado. «¿Son del tren? ¿Del glaciar?». «Sí», respondí, sintiendo cómo las lágrimas de alivio me inundaban los ojos. «Hemos sobrevivido. Somos 7, es decir, 6. Uno ha muerto». El trabajador habló rápidamente por la radio, pidiendo ayuda. Pronto nos rodearon los rescatistas, envolviéndonos en mantas térmicas, dándonos bebidas calientes, revisando nuestro estado. «Llevamos 4 días buscándolos», dijo uno de los rescatistas, ayudando a la señora Mayer a subir a una moto de nieve. Todo el tren quedó sepultado por una avalancha. Encontramos varios cuerpos, pero la mayoría de los pasajeros se daban por desaparecidos. Nadie creía que alguien pudiera sobrevivir tanto tiempo. «Salimos del vagón», explicó Torbjörn. «Cavamos un túnel hacia arriba, luego caminamos por las vías». El rescatista negó con la cabeza, visiblemente impresionado. «Es increíble. Deberían haberse congelado o muerto de hambre». «Encontramos un vagón-restaurante», dijo Jared, «y una mochila con equipo, y nosotros nos ayudamos mutuamente». Era una explicación sencilla, pero contenía toda la esencia de nuestra supervivencia: ayuda mutua, ingenio y la negativa a rendirse ante circunstancias aparentemente imposibles. Nos metieron en motos de nieve y nos llevaron a la estación más cercana, que, como resultó, estaba a solo medio kilómetro del lugar donde nos habíamos perdido. Allí nos esperaban médicos, policía y periodistas, que ya se habían enterado de nuestro milagroso rescate. Las siguientes horas transcurrieron como en una niebla. Exámenes médicos, comida caliente, mantas cálidas, un sinfín de preguntas de funcionarios y de la prensa. Nos alojaron en el edificio de la estación, convertido en un centro temporal de operaciones de rescate. Sophie comunicó la muerte de Pierre y el lugar donde habíamos dejado su cuerpo. Los rescatistas prometieron regresar y recuperarlo tan pronto como el clima lo permitiera. Al caer la noche, cuando la confusión inicial se calmó, los 6 nos reunimos en la sala de descanso de la estación. Por primera vez en 5 días, estábamos calientes, saciados y a salvo. Y por primera vez, podíamos darnos cuenta de lo que habíamos pasado y lo que significaba para cada uno de nosotros. «Todavía no puedo creer que estemos aquí», dijo Jared,
mirando la taza de té caliente en sus manos como si fuera algo increíblemente valioso. Que hayamos sobrevivido. Sobrevivimos gracias a los demás, dijo la señora Mayer. Solos, ninguno de nosotros lo habría logrado. Era cierto. Cada uno de nosotros contribuyó a nuestra supervivencia. Los conocimientos de Torbjörn sobre las montañas, la experiencia médica de la señora Mayer, las habilidades prácticas del señor Mayer, el entusiasmo de Jared, la resistencia de Sophie y Marie, y la mía. Bueno, tal vez mi papel fue mantener la esperanza cuando se desvanecía. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Marie, mirando a su madre. Sophie abrazó a su hija. Volveremos a casa, enterraremos a tu padre, y luego empezaremos de nuevo. Todos empezaremos de nuevo, dije. Después de una experiencia así, es imposible volver a la vida anterior. Todos asintieron, comprendiendo la profunda verdad de esas palabras. No solo nos habían rescatado físicamente, sino que habíamos sido transformados por esta experiencia, cambiados a un nivel fundamental. «Saben», dijo Torbjörn después de una larga pausa, «en mi cultura existe la creencia de que las personas que han pasado juntas por un peligro mortal quedan unidas para toda la vida, que sus almas se entrelazan de alguna manera». «Yo creo en eso», dijo el señor Mayer, tomando a su esposa de la mano. «Hemos pasado juntos por el infierno y hemos salido de él siendo personas diferentes, personas unidas por lazos invisibles pero fuertes». «Tenemos que mantenernos en contacto», propuso Jared. «Reunirnos, al menos una vez al año, para recordar. Para recordar no solo el horror», añadió la señora Mayer, «sino también cómo lo superamos, cómo encontramos en nosotros fuerzas que no sospechábamos». Intercambiamos contactos, prometiendo no perder el contacto, y yo sabía que no eran promesas vacías. Lo que habíamos vivido juntos creó un vínculo que no se puede romper con la distancia o el tiempo. Cuando llegó la noche, salí a la plataforma de la estación. La nevada había cesado y el cielo se despejó, revelando las estrellas. Las mismas estrellas que había estado mirando desde mi prisión de nieve hacía solo un día. Pero ahora parecían diferentes, más brillantes, más significativas. Pensaba en lo que nos había sucedido y en cómo me había cambiado. Entré en ese tren siendo una persona, despreocupado, absorto en las minucias de la vida, dando todo por sentado. Y salí de esta prueba siendo otro. Una persona que conoce el verdadero valor de la vida, la amistad, los placeres simples como el calor y la comida. Torbjörn se unió a mí en la plataforma, quedándose en silencio a mi lado. «¿Sabes?», dijo después de un largo silencio, «he pasado toda mi vida en las montañas. He visto su belleza y su crueldad, pero nunca antes había sentido una conexión tan fuerte con ellas como ahora». «¿Por qué casi te matan?», pregunté. «No», negó con la cabeza, «porque me mostraron quién soy realmente, quiénes somos todos, bajo todas las capas de civilización, comodidad, convenciones. ¿Quiénes somos en nuestra esencia?». Entendí lo que quería decir. En esas condiciones extremas, nos vimos obligados a descartar todo lo superfluo y a confiar solo en lo más básico. La voluntad de vivir, la capacidad de cooperar, la conexión humana. «¿Sabes qué es lo que más voy a recordar?», pregunté. «No el frío, no el hambre, no el miedo, sino cómo Sophie sostenía la mano de Pierre, incluso cuando sabía que estaba muriendo. Cómo el señor Mayer ayudaba a su esposa en los tramos empinados, aunque él mismo apenas podía mantenerse en pie. Cómo Marie encontró fuerzas para sonreír, a pesar de todo». Torbjörn asintió. «Humanidad. En las condiciones más inhumanas, encontramos lo más humano en nosotros». Era una verdad profunda, simple y a la vez compleja. Una verdad que descubrimos en la prisión de nieve y que nos llevaremos con nosotros a una nueva vida, la vida después de la avalancha.
Al día siguiente comenzaron los trámites de repatriación. Nos iban a enviar a casa, con nuestras familias, a nuestras vidas interrumpidas. Antes de separarnos, nos reunimos por última vez para hacernos una foto, 6 supervivientes, unidos por lazos invisibles de una prueba común. Nos vemos dentro de un año, dijo Jared, abrazando a cada uno de nosotros. En Zermatt, como acordamos. En Zermatt, confirmamos. Dentro de un año. Y cuando me subí al tren que debía llevarme a casa, supe que nunca olvidaría esos 5 días en la prisión de nieve. No olvidaría a las personas con las que compartí esta prueba, y no olvidaré la lección que aprendí. Sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano, capaz de superar incluso las circunstancias más inimaginables. El tren se puso en marcha, alejándome de las montañas, pero yo sabía que una parte de mí siempre permanecería allí. En esas cumbres nevadas que por poco se convierten en mi tumba, pero que, en cambio, fueron el escenario de mi renacimiento.